Entonces el primer paso, como ustedes se recuerdan, es crear un proyecto. Ahí está la ruta en la cual lo estamos guardando, que en este caso es en usuario, Martín, OneDrive, documento, automation. Ahí ustedes guardan el proyecto. En este caso, tenemos múltiples opciones. Configurar un dispositivo. Ahí estamos hablando de lo que corresponde a la incorporación del hardware del dispositivo que vamos a utilizar. ¿Ya? Después tenemos escribir el programa. Nosotros deberíamos partir por acá. Seguir por ahí. Si estamos partiendo, esto sería partiendo desde cero. Pero si estamos trabajando con un proyecto existente, partimos desde acá. Partimos desde acá. 1, 2 y 3. Generalmente va a ser así, 3 y 4, si es que estuviéramos trabajando con algún objeto avanzado de control de posición principalmente. Esta sería como la orden de los elementos. Entonces, dicho eso, vamos a seguir esa misma línea. Vamos a partir con configurar un dispositivo. Aquí seleccionamos agregar dispositivo. Y acá le vamos a colocar un nombre TLC ejercicio 1. ¿Ya? No es necesario, pero se puede colocar. Y acá seleccionamos dentro de distintos tipos de PLC que hay, el que vamos a utilizar. En el caso de nosotros, vamos a utilizar uno que se pueda simular y que sería una CPU del modelo 1200. Y acá vamos a simular la misma que está disponible en el laboratorio y que es ese modelo, el CPU 1214 CDCDCS, y ese código corresponde a el código de la CPU. Estas CPU todas tienen el mismo número, pero la diferencia entre una y otra, por ejemplo, esto. La memoria de trabajo, unas tienen más o menos memoria, lo otro también se han ido haciendo algunas. Por ejemplo, la primera tiene 50 kilobytes de capacidad de memoria y las instrucciones dice que se demora 0,1 milisegundo para cada 1000 instrucciones. En cambio, esta se demora 0,04. Tiene un tiempo de demora, como les decía. La primera era 0,1 milisegundos por cada 1000 instrucciones. Y esta es 0,04 milisegundos por cada 1000 instrucciones. Por lo tanto, esta en un milisegundo, esta CPU podría ser 10 veces más, ¿cierto? 10.000 instrucciones. Y esta de acá, en un milisegundo, podría llegar a ser 25 veces, 25.000 instrucciones. Instrucciones como comparar un bit con otro, bueno, una instrucción matemática, una operación en decimales ocupa más instrucciones, pero eso sería para que se den una idea de la capacidad de instrucciones. Todavía no se acerca para nada a lo que es un PC. Un PC tiene otras características, porque también gráfica, etcétera. Acá lo que nosotros vamos a aplicar es manejar sus bits y algunas operaciones simples desde el punto de vista aritmético, lógico. Así que esa es, y por último, la versión que vamos a manejar acá es la versión 4.2. Las alternativas disponibles también tienen que ver con el 4.4.1, con el sistema operativo que trae el PLC. El PLC también tiene un programa que se comunica con la unidad de programación que es nuestro computador y que también
tiene distintas versiones, van cambiando las instrucciones, va cambiando la capacidad del código interno. Entonces, debemos partir asociando el PLC con el módulo y el modelo correcto. Ya, entonces, seleccionamos el modelo que nosotros queremos y vamos a agregar para que lo cargue en el... Ya. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Sobre el área de trabajo. En esta zona tenemos los distintos elementos que forman parte de la herramienta, como la zona de los bloques de programación, la zona de definición de variables, esta zona que es en la tabla de observación, nosotros nos va a permitir observar el estado de la variable y también hacer lo que son forzado de variables. Eso es lo que vamos a hacer por el momento. Y la que estamos ahora, que es configuración de dispositivos, que es donde nosotros podemos ver las características. Si maximizamos esta parte, vamos a mover esto bien para acá. Ahí, por ejemplo, podemos ver qué es lo que está instalado en este PLC. Un momento. En esta parte tenemos un resumen con lo que son las entradas por defecto del PLC, las pueden ver ahí, está la CPU, nos dice que en este caso las direcciones de la entrada van desde el del byte 0 al 1, de las salidas también, y que de las entradas análogas parten en el byte 64. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que para programar nos vamos al bloque de programa correspondiente que está acá. Y abrimos correspondiente el bloque principal, el main OV1, y cuando estamos en OV1, ahora en esta área de la derecha lo que nos aparece son las instrucciones. Si estábamos en la configuración, que si se fijan está acá abajo en las pestañas, cuando estábamos en la configuración de hardware, lo que nos aparecía a la derecha acá era la herramienta para configuración de hardware, y ahora que estamos dentro de lo que es configuración de software, lo que nos aparece a la derecha son las herramientas para el trabajo con el software. Vamos a desarrollar como primer programa hoy día. Yo voy a solucionar lo que fue la tarea final del semestre pasado. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la tarea final? La de los estanques. Eran varias, si no me equivoco, ¿no? Era esta, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Cilindro. Entonces, para la metodología vamos a partir con esta que es relativamente simple. Entonces, lo que vamos a hacer con esto de aquí
dibujo. Y vamos a comenzar realizando lo necesario para poder hacer el programa. Siempre lo primero, cuando nos enfrentamos a problemas de automatización, inclusive lo que ustedes han tenido que enfrentarse ahora en su proyecto de título, el primer capítulo, la primera parte, es la descripción de la situación actual, la identificación o conocer bien lo que tenemos que desarrollar. En este caso es lo mismo, vamos a tener que primero entender bien lo que queremos hacer. Para eso acá disponemos de este diagrama de tiempos, que ustedes ya lo estudiaron, pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que la condición de los elementos, por ejemplo, nos dice cómo está PB1, PB2, el cilindro, la válvula y los límites. PB1 es normalmente abierto, normalmente cerrado. Es normalmente abierto. Si se fijan, está en 0 y cuando se presiona pasa a 1. PB2 también, normalmente abierto. El cilindro es, en este caso, es el proceso y la válvula va a ser el actuador. El proceso es lo que nosotros queremos controlar y nosotros vamos a tener dos puntos de comparación, el valor máximo y el valor mínimo, y nosotros vamos a hacer que el cilindro va a hacer esto. Va de máximo a mínimo. Para que vaya a máximo, lo que tenemos que hacer aquí es la válvula dejarla en 1 y esto queda en 0 cuando baja. O sea, esta válvula tiene un sistema de retorno con un resorte como un retorno propio. Entonces nosotros en este caso lo que controlamos es el ascenso y el retroceso. Para saber si está en máximo o en mínimo disponemos de los límites, LS1 y LS2. Si venimos acá y observamos el diagrama de tiempo, nos damos cuenta que estos límites son normalmente abiertos. ¿Ya? Están normalmente en 0 y cuando detectan pasan a 1. Particularmente LS1 parte en 1. ¿Ya? LS1 parte en 1 porque LS1 parte detectando la condición del cilindro. Entonces, ya entendido esto, vamos a desarrollar un pequeño algoritmo para después pasar eso a un programa. Vamos a hacer ese paso intermedio. Entonces, este pequeño algoritmo, lo primero que voy a decir, vamos a achicar esto un poco. Ya. Lo primero que tenemos es el inicio del programa. Y para que el programa funcione, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos presionar PB1. Entonces lo primero que vamos a ver es si PB1 es igual a 1. Para eso colocamos un rombo que es de decisión. Si la respuesta fuese no, esperamos, ¿cierto? Eso nos está diciendo esto. Si la respuesta es sí, significa que se presionó PB1. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces?
deberíamos encender la válvula. Y al encender la válvula, lo que vamos a hacer es que el cilindro suba. Entonces ahí tenemos una decisión y tenemos una acción. Y por lo tanto, con la válvula en 1, el cilindro empezaría a avanzar. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos dejar que el cilindro suba hasta que llegue a LS2, y cuando LS2 sea igual a 1, mientras que no sea 1 esperamos, y si LS2 vale 1, entonces la válvula se hace igual a 0, de tal forma que aquí el cilindro estaba avanzando, y aquí el cilindro ahora viene retrocediendo. Y ahora tenemos que esperar a que, en este caso, el límite LS1 sea igual a 1. Si es no, esperamos, ¿cierto? Porque cuando LS1 sea igual a 1, y si es sí, reiniciamos. Entonces ahora, si es sí, la válvula 1 igual a 1. Y después de eso, podríamos volver a aquí. O en vez de hacer eso, de una forma más inteligente, podría decir si es no, si LS1 igual a 1, podríamos volver aquí. Que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si llegamos, ahí tenemos LS1 igual a 1, tenemos que encender la válvula. LS2 igual a 1, tenemos que apagar la válvula, y con eso el cilindro estaría subiendo y bajando. ¿Qué nos faltaría acá? Incorporar. Botonera para detener. Nos falta hacer algo con el stop, ¿cierto? Lo podríamos incorporar al programa, pero lo voy a dejar aparte. Si stop, que en este caso es PB1, PB2, PB2 fuese igual a 1, si es no, no pasa nada. Pero si es sí, ahora tenemos que preguntar nuevamente. ¿El S2 fue igual a 1? Si es no, volvemos arriba.
Y si ls2 fuese igual a 1, lo que tendríamos que hacer que la válvula igual a 0 y tendríamos que volver a inicio. ¿Cierto? Ya, ahora este programita lo vamos a llevar a código para poder implementarlo en el PLC. Voy a sacar una foto de eso para rescatarlo. ¿Alguna consulta respecto al algoritmo? ¿Qué podríamos discriminar acá? Todos los que son entradas, ¿cierto? ¿Qué tenemos como entrada aquí? PB1, PB2 y LS1, S2. Estos serían entradas. Y salida, la válvula. Porque aquí el cilindro A es la representación del proceso, de cómo se mueve el cilindro. Así que vamos a esto al programa. Entonces, paso 0, vamos a definir las variables. Entonces, las primeras variables que vamos a definir sería aquí el PB1, PB2, LS1, que le vamos a colocar LS1, inicio, para que nos acordemos, LS2, final, y tenemos la válvula. La válvula va a tener la relación de cuando avanza y retrocede. Ya, si este fuese el PLC físico, las entradas serían I y la válvula debería ser una salida, Q. ¿ya? Pero si nosotros queremos simular esto, no podemos usar la entrada física porque habría un conflicto. Porque Software marcas. claro, el PLC acá lo que nos va... Ay, no quería dibujar esto. El PLC va a quedar aquí. Va a quedar que para si nosotros colocamos I algo, el PLC va a ir a la entrada física.
y 00. Y va a esperar que aquí, dentro del circuito, esté la señal de corriente, porque con esa señal va a generar internamente en la memoria el 1 lógico. Entonces, si nosotros queremos simular, tenemos que justamente cambiar esas entradas y que en la práctica, si este fuera a cargarse en un PLC, ahí perfecto, usamos la entrada ahí. Pero acá ese dato para que entre al programa lo vamos a sacar desde la memoria M y lo vamos a llevar en forma simulada. Esto sería simulado y esto sería real. Por lo que vamos atrás y vamos a usar la marca 10.0, marca 10.1, marca 10.2 y la marca 10.3. Ya podría haber usado cualquiera. ¿Qué dirección puedo usar? Cuando yo me posiciono acá, bueno, ahí está, en este caso es de la 0.0, de la 0.0 hasta la 8192.7. Tengo un espacio de bit, acuérdense que este es el byte.bit, bastante amplio para usar, son como 65.000 bits disponibles, por lo que ahí uso el que sea el adecuado. Ya. Y con eso tendríamos las variables mínimas. Lo más probable es que vamos a requerir alguna variable auxiliar, por lo que si requerimos alguna, también las podemos generar desde el mismo programa. Tenemos esa facultad. Podemos generar las variables también estando dentro del programa. Ya. Entonces, ¿cierto? Acá vamos a colocar el PB1 y dijimos que cuando nosotros presionamos PB1 deberíamos encender la válvula 1. En las operaciones lógicas con bit, en la tabla que tengo disponible, voy a incorporar ahora aquí la función set, la arrastro y la suelto, la función reset, por ejemplo. ¿Ya? Voy a incorporar también lo que es flanco positivo y lo que es flanco negativo, de tal forma de tener, para no tener que andarlo buscando cada vez acá en la programación. Entonces lo que vamos a hacer, presionando el botón, seteamos la válvula. Vamos a ver si eso funciona. ¿Cierto? Si está bien escrito y no hay problema, nosotros compilamos el programa. Nos dice si hay algún problema, en este caso no hay ningún problema. Hay una advertencia donde dice que no tiene password el programa, eso nos está diciendo. Y después lo podríamos cargar en el PLC. En este caso, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a online, simulación, e iniciamos simulación.
¿Y qué hizo el programa? El TIA Portal, cuando fuimos a online, simulación, iniciar simulación, se conectó y abrió el programa de la simulación, el PLC Sim. Y ahora nosotros podemos visualizar y podemos como estar viendo lo que sucede dentro del programa. Para eso apretamos el botón de visualizar, está ahí. Y podemos setear y resetear. Ahora, para observar específicamente qué está sucediendo dentro del proyecto, vamos a abrir lo que se llama acá una tabla de observación y forzado permanente, que es ese que está ahí. La voy a mover un poquito. Y esa tabla de observación, voy a colocar aquí qué pasa con PB1 y aquí qué pasa con la válvula. Acá yo también puedo observar, ahí estoy observando, los dos valen 0 y acá yo puedo cargar valores. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice valor de forzado, yo coloco 1 Enter y ahora para cargar el valor aprieto acá y ahí significa forzar, ¿se fijan? Ahora coloco 0, Enter y se fijan que la válvula Q00 quedó encendida. Por lo tanto, al hacer esto, que es muy simple, lo que podemos verificar es que el programa está bien, está cargando en el simulador y que el simulador está corriendo adecuadamente. Vamos a detener todo. Voy a volver acá. Deshacer conexión online. Stop al PLC virtual. Lo voy a minimizar. Ya. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la solución. Entonces, dijimos que el cilindro avanzaba hasta que llegaba al límite LSL2. Pero ya lo vamos a dejar aquí. Entonces cuando llegue al LSL2, debería resetearla. Ahí resetea la válvula. Y con eso tendríamos que la válvula suba, baje, suba y baje. Después debemos volver a hacer que la válvula se vuelva a setear. Entonces acá, para hacer eso, podríamos hacerlo de múltiples formas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es que vamos a, cuando llegue a este nivel, una marca 50.0. Y esa marca 50.0 le voy a colocar que se llame marca 100%. Significa que avanzó 100%. ¿Por qué? Porque quiero que cuando llegue al 100%, se cierre esta marca 100% va a almacenar la condición de que este sensor ya llegó al final, y cuando llegue al final y se active el límite del inicio, porque en un principio este parte activado, por eso hubo que realizar esta lógica. Por lo tanto, si llegó al final y se devolvió, ahora ¿qué debe hacer? Volver a setear la válvula.
Entonces eso yo lo podría colocar con un seteo nuevo de la válvula o lo podría traspasar desde aquí. No, lo bajar ahí mejor porque ese se pierde. Y aquí vamos a volver a ahí. Ya. Entonces con lo que tenemos ahí nosotros presionamos el botón, se setea la válvula. Este en un principio está cerrado, pero no va a setear la válvula. ¿Por qué? Porque no llegaba al 100%. Entonces parte la válvula, avanza. Cuando la válvula llega al final, resetea la válvula. La válvula va, resetea la válvula y setea la marca 100%. Y cuando llegue a la última parte, setea inicio y la válvula corre. Esa sería una forma de hacerlo, ¿cierto? No habría mayor problema. Después colocamos el stop y podemos apagar todo. Vamos a probar. Inicio. Final. Entonces, en principio esto vale 1 y esto vale 0. Así parte el programa, ¿cierto? Parte activado el cilindro. Nosotros presionamos Start, F1. Cuando presionamos Start se activa la válvula, por lo tanto el LS1 se hace 0 porque está avanzando. Soltamos esto. ¿Ya? Ahí parte, después debería llegar al límite superior. Se devuelve y después vuelve al inicio. Después de que vuelve al inicio, cae del inicio. Ahora el stop. ¿Cómo hacemos el stop? El stop es un reset general. Vamos a hacer el stop acá abajo.
Entonces dijimos que el stop tiene que tener dos condiciones. Que se presione stop y que se haya llegado al 100%. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, que se haya accionado la marca del límite LC2. Y si se han accionado estas dos cosas, lo que tenemos que hacer aquí es un reset general. Entonces, ¿qué podríamos resetear aquí? Reseteamos la válvula y reseteamos la marca del 100%. Y eso era el problema. Era bastante simple de desarrollar. Ya, entonces vamos a las variables de nuevo. PB1, PB2, el de inicio, el de final y la válvula. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver, el valor actual es 0. Ya, vamos a presionar Start. Antes de eso, vamos a decir que el pistón está al inicio, entonces debemos cargar ese valor. Estamos tocando el sensor del inicio. Y vamos a dar Start con el botón 1. Si se fijan, parte de la válvula. Como parte de la válvula, ahora el sensor 1 no debiese estar activado. La válvula avanza, o sea, en este caso el cilindro avanza y en algún momento va a llegar a tocar el límite 1, o sea, el límite final. Y cuando toca el límite final, se apaga la válvula, después el límite final, y ahí estaría retrocediendo y nuevamente llega a tocar el límite inicial. Y posteriormente, y así queda funcionando el cilindro. ¿Ya? Fue bastante simple de solucionar y poder implementar en el PLC. Se requirieron un par de instrucciones, un par de set reset, y se puede simular sin mayor problema a través de la tabla de observación y forzado permanente. ¿Consultas? Entonces eso lo vamos a dejar ahí tal cual. Y deshacer conexión online y vamos a generar un proyecto nuevo. Esto lo voy a subir después al aula. Versión 2. Pero como lo estoy haciendo en la versión 15, ustedes no lo podrían abrir con la 14. Lo que voy a subir es la impresión del programa, ¿ya? Con las variables y todo. Entonces, la versión 2, lo que vamos a hacer
Por ejemplo, vamos a utilizar los flancos, los pulso P y los pulso N, porque los pulso P y los pulso N, los flancos de subida y los flancos de bajada son súper importantes. Entonces, por ejemplo, este que era hecho originalmente, con ahora va a ser hecho con un flanco. La diferencia fundamental, claro, si yo lo hago con un contacto abierto o cerrado, claro, si yo lo hago con un contacto abierto, lo que pasa aquí cuando usted presione, ¿cierto? Durante todo ese tiempo vale 1. Si yo lo hago con un flanco P, si yo lo presiono, la salida vale 1. Vamos a hacer la salida con rojo, la entrada con azul, la salida con rojo. Aquí la salida hubiese sido hubiera sido exactamente igual, del mismo longitud. Pero acá la salida, como es un flanco positivo, la salida es solamente esto. Y la duración de eso es un ciclo de scan. Nada, digamos 0,1 milisegundos, es muy poquito, solamente el flanco, ni siquiera durante ese ciclo, durante ese segmento del ciclo, es mucho menos que un ciclo en realidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, eso va a ser ahí. Acá, en esta parte, vale 0. Solamente aquí vale 1, en esa parte. De ahí hacia acá vale 0 y de ahí para acá también vale 0. Entonces, solamente vale 1 en ese punto. Con eso me voy a simplificar y no va a ser necesario que use, por ejemplo, que use el relé auxiliar. No voy a necesitar ningún relé auxiliar. Ahora, en el programa, cuando yo quiero usar esta instrucción, el programa me pide a mí que haga esto. Por ejemplo, que yo puse el pulso y acá arriba puse PB1. Y acá abajo me está pidiendo algo. Entonces aquí lo que vamos a usar es una marca auxiliar. Por ejemplo, tiene que haber un bit. Aquí tiene que ir un bit. Y ese bit va a almacenar dos condiciones. Va a decir 1 o 0 si es que el pulso pasó por acá arriba. Es como un registro de lo que pasó por ahí. Entonces yo voy a utilizar para eso una marca auxiliar una que no esté en ninguna parte del programa, por ejemplo, M70.0. Ahí está. Ya no voy a colocar eso. No voy a colocar eso. No voy a colocar eso. Hasta el momento, lo único que hizo que ahora eso no cambió prácticamente nada. Y este también lo vamos a hacer así. Y acá voy a usar la M70.1. Pero esto ya no lo necesito. Ya no sé si lo voy a necesitar. Entonces ahí está. Yo enciendo la válvula con PB1, pero también voy a necesitar encender la válvula con acá, por ejemplo. Entonces aquí vamos a observar en detalle qué sucede con el límite 1. Voy a graficar el LSL1, es así lo que trabaja él, ¿cierto? Acá cuando el cilindro sube, cuando está en reposo, cuando está en 0% está aquí. Aquí llega a 100%, aquí llega a 0%. Y ahí empieza a subir y de nuevo llega a 100%. Entonces, ¿se fijan? Cuando el cilindro parte, este sensor que es normalmente abierto, pero está operado, vale 1 y baja a 0. Entonces este es un flanco del tipo negativo.
pero cuando llega acá de vuelta estaba en 0 y pasa a 1, entonces ese es un flanco del tipo positivo. Por eso que acá yo usé un flanco positivo, de tal forma que ahora el sensor solamente me va a encender la válvula cuando llegue a ese punto. Y para el LS lo mismo. Para el LS2 dejé también el flanco positivo para que en ese momento accione la válvula. ¿Mm? ¿Consultas? Esto es importante que lo entiendan, porque al usar los flancos positivos, los flancos negativos, tenemos una instrucción potente adicional. El flanco permite saber el momento en que se encendió, el momento en que se apagó, ese instante, que eso lo podemos encontrar en múltiples procesos. De hecho, podríamos un mismo pulso usar aquí en esta parte el flanco positivo y usar acá el flanco negativo. Entonces, con un mismo interruptor que presionemos un pulsador, podríamos hacer dos acciones, una cuando lo encendemos y una cuando lo soltamos. Y ahí tendríamos un pequeño tiempo. Y se diferencian las dos acciones. Entonces, por lo que tenemos ahí, la válvula se enciende con start y la válvula se apaga con, o sea, se enciende con start y se enciende con el límite 1. Ahora aquí el stop. Ahorramos el contacto que estaba acá. ¿Se fijan? Ya no es necesario, porque este no va a partir automáticamente, va a partir solamente cuando estemos en la posición de... Y si no tuviésemos el stop, con esto basta y sobra. Ahí tenemos encendido y apagado la válvula. Encendido y apagado la válvula. Entonces ahora eso no es necesario. Sí, sí va a ser necesario. Y ahí esta sección de aquí sería la sección de stop. Y esta sección de aquí sería la sección de A más, A menos. Y el avance y el... Eso es cómodo cuando yo tengo un programa muy largo, lo puedo ir seccionando y para poder apreciarlo. Entonces ahí tengo la sección del stop. Se presiona el botón, llegó a 100% y ahí resetea la válvula y resetea a 100%. Y ahora, si queremos que suba, esto sería a más. La válvula encendida y podemos poner un comentario. Y ahí tendríamos entonces el programa. Bueno, en realidad no fue mucho más corto, fue prácticamente igual. Lo único que me ahorré por ahí uno o dos contactos. Pero este ya sería la versión más reducida que podríamos hacer de este programa. Si no tuviéramos el stop, si el stop fuera normal, podríamos haber puesto un stop que resete y no colocamos esa marca. Entonces, Profe, ¿y cuál es la función de esa marca 50 ahí No se puede. No le veo la utilidad ahí en el programa. claro, esa marca, ¿qué se refiere a? Espérate, aquí, lápiz, lápiz, lápiz. Esa, ¿cierto? Claro. Esa marca, esta no almacena
que el cilindro llegó al 100%. ¿Por qué? Porque el stop del programa estaba, en el dibujo estaba así. Te apretaba stop y, por ejemplo, y el cilindro estaba subiendo. Y si usted hacía eso ahí recién, caía, o sea, tenía que hacer a más, a menos y después terminar. Entonces, esa marca 100% podría, podríamos hacerlo de otra forma, ¿eh? Se podría eliminar, pero básicamente esa marca, ¿qué es lo que hace? Como nosotros accionamos stop, esta opción se pierde. Sería muy extraño que apretáramos justo stop cuando estemos en 100%. Si fuera esa condición, no hay problema. Si esa condición, podemos esperar y solamente apagarlo ahí. Pero eso es lo que nos dice. Nos dice que llegamos ahí para apagar. Pero también podríamos apagar con esta condición. También podríamos apagar ahí. Entonces, lo vamos a hacer de otra forma. Interesante. Profe, esa marca 50 es solo porque ahora no simulamos, teniendo o sea, porque ahora simulamos, o aunque estuviéramos con el PLC al lado, igual tendría que ir esa marca. Sí, igual, porque es por el problema. El problema del stop no es que yo apriete stop y apaga instantáneamente. Usted tiene que apretar stop primero. Y esa es la primera opción. Y la segunda opción es que tiene que terminar esto. Tiene que terminar a más y a menos. Ah, tiene que cumplir el 100% y ahí cerrar. Y recién se apaga. Eso no sería necesario si yo aprieto stop y apaga. Entonces, si yo aprieto stop, hago reset de todo y listo, y se acabó el sistema. Pero en este caso, como tengo esa otra opción, pero lo vamos a hacer de otra forma. Mira, ahí se me ocurrió otra forma de hacerlo. Vamos a eliminar esa marca. No es necesaria, también la podemos eliminar. ¿Mm? Entonces ahora queremos apagar, pero lo que sí necesitamos es una marca ahora en el stop. Tenemos que almacenar que se apretó stop. Entonces ahora esa la eliminamos, esa la eliminamos y necesitamos una marca nueva. Vamos a colocar una 50 y esa marca, aquí también le puedo cambiar el nombre, botón derecho, cambiar nombre de la variable, le vamos a poner marca stop, pero es un set ahora sí. Entonces, si nosotros apretamos stop, ¿cierto? El botón 2, queda marcado stop aquí. Y ahora, si nosotros apretamos stop y llega esto al LS1, acá, y existe stop, podríamos resetear el programa. Entonces requeriríamos tomar eso de ahí, control C. No, no, eso es tan fácil. Aquí. ¿Se fija? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería... No, de hecho no, de hecho ahí no queda bueno. No es mucho lo que se gana, ¿eh? En realidad anda por ahí nomás. Aquí reseteamos la válvula. Aquí se setea y se resetea. Y si se setea y se resetea simultáneamente, predomina el reset, por lo tanto no se encendería la válvula. Y deberíamos también ahora resetear la marca stop. Parece que queda hasta se ve más largo el programa. Estoy viendo cómo poder hacer esto para que... Claro, no, tendría que ser así.
Parece que queda un poquito más largo que el anterior, si lo hacemos así. Entonces ahora ahí, ya vamos a partir con todo en 0, 0, 0, 0 y 0. Visualizar y cargamos esto. Tenemos que apagar la válvula, entonces vamos a apretar el, vamos a colocar a 0, stop, y ahora run, para que todo valga 0. Entonces ahora este vale 1 porque está el cilindro recogido. Claro, aquí miren, fíjense que la válvula como quedó seteada porque presioné este botón, requiero resetear la válvula, así que voy a tener que colocar eso ahí en 1 para resetear la válvula. Ya, ahí estamos en la condición de inicio. Esa es la condición de inicio, el cilindro está tocando ese sensor, presionamos Start, sube la válvula, soltamos Start. Que ahora aquí hay que tener cuidado con la simulación. Ya, presionamos de nuevo que me faltó. Tengo que sacar el ahí. El cilindro avanza. No. Aquí el inicio, pulso P, pasa a 1, 0, no debería setear. Voy a resetear todo, porque como el problema cuando uno simula varias veces, las variables van quedando con los valores de la vez anterior y es recomendable ahí hacer una simulación desde cero. Ahora lo fome va a tener que cargar de nuevo una tabla de forzado. Ya. Entonces, esto vale 1. Ya. Ahí podemos partir la simulación. Entonces, sí, ahí hay problema con el pulso al simular. Para simular tal vez va a ser conveniente aquí poner un contacto para evitar y volverlo a la versión anterior para que quede bien para la simulación. Profe, ¿y no será eso que se pone abajo de los flancos, eso que tiene M70, M70.1, eso para qué era? Es porque el programa me pide que como cuando yo estoy aquí, ya sea P o N, lo pongo aquí, no sé, el start. Acá abajo me pide una marca, auxiliar. Y esta marca lo único que va a guardar, si por aquí pasa un pulso, este va a tener el valor 0 o el valor 1. Yo podría saber si pasó el pulso por acá. El error, claro, esa marca la usa una pura vez, no la usa más de una vez.
Y la podría usar en alguna parte del programa si usted quiere. Aquí tenga 70.0, 70.2, 70.1, 70.3. Claro, aquí conviene, como fui agregando cosas, conviene hacerlo más ordenado. Entonces aquí dije la 70.0, la 70.1, este debería ser la 70.2, 70.3 y la 70.4, de tal forma de ahí tener todo el proyecto listo. Ya.